La desaparición y asesinato del grupo fugitivo en Reynosa, Tamaulipas, ha sacudido profundamente a la sociedad mexicana, no solo por la violencia con la que se ejecutaron los crímenes, sino por el simbolismo que encierra. 5 músicos jóvenes, trabajadores y conocidos en su comunidad fueron privados de la vida brutalmente mientras realizaban su labor artística. Todo comenzó el sábado 25 de mayo de 2025, cuando los 5 integrantes del grupo fugitivo salieron de sus respectivos domicilios rumbo a una supuesta presentación privada en la colonia Riberas del Río. Los músicos viajaban en una camioneta blanca tipo Explorer, que más tarde sería localizada vacía, sin rastro de ellos, en una zona conocida por la presencia del crimen organizado. Los familiares de los músicos comenzaron a alarmarse cuando, al pasar las horas, no recibían llamadas, mensajes ni actualizaciones en redes sociales. Intentaron contactarlos una y otra vez, pero los teléfonos sonaban apagados. La preocupación se convirtió en desesperación cuando las primeras 24 horas transcurrieron sin noticias. La desaparición fue reportada oficialmente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, lo que activó un protocolo de búsqueda. Sin embargo, según los familiares, las autoridades actuaron con lentitud. No se emitió una alerta Amber ni tampoco un boletín oficial inmediato, lo que provocó frustración y enojo entre los allegados a los músicos. Los integrantes desaparecidos fueron identificados como Francisco Xavier Vázquez Osorio, 20 años, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, 40, Liván Ediberto Solís de la Rosa, 27, Víctor Manuel Garza Cervantes, 21, y José Francisco Morales Martínez, 23. Todos ellos eran originarios de Reynosa y formaban parte de la escena local de música regional. El grupo era popular entre los jóvenes y adultos por interpretar cumbias y corridos en fiestas, bodas y otros eventos sociales. Su estilo alegre y profesionalismo los había llevado a ser solicitados constantemente, por lo que no era extraño que tuvieran presentaciones privadas. Días después de su desaparición, la camioneta blanca fue hallada abandonada, sin signos de violencia visibles en el exterior, pero con indicios internos de haber sido limpiada a fondo. Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron peritajes, pero los familiares no fueron informados de inmediato sobre los hallazgos. El 28 de mayo, la situación dio un giro macabro cuando se reportó el hallazgo de 5 cuerpos calcinados dentro de un predio en la colonia Aquiles Cerdán, una zona con alta actividad delictiva. Los cuerpos estaban completamente carbonizados, lo que complicó su identificación inmediata. Fue necesaria la intervención del Laboratorio de Genética Forense para confirmar que los restos pertenecían a los 5 miembros del grupo fugitivo. La noticia fue devastadora para sus familias, quienes mantenían la esperanza de encontrarlos con vida hasta el último momento. La Fiscalía confirmó que los músicos habían sido secuestrados, privados de su libertad desde el mismo día de su desaparición y posteriormente ejecutados. El crimen habría sido cometido por integrantes de la facción criminal conocida como Los Metros, parte del Cártel del Golfo. El móvil del crimen no fue detallado oficialmente, pero se manejan varias hipótesis. Una de ellas es que los músicos fueron confundidos con integrantes de una organización rival. Otra versión sostiene que se negaron a tocar en un evento organizado por criminales o que presenciaron algo indebido. La noticia generó indignación en la comunidad. Los habitantes de Reynosa salieron a las calles para exigir justicia y seguridad. Una de las protestas más significativas fue el bloqueo del puente internacional para Reynosa, que conecta a México con Estados Unidos. Familiares, amigos y simpatizantes del grupo se congregaron con pancartas, fotografías de los músicos y mensajes de repudio al crimen. Algunos llevaban camisetas con los rostros de los integrantes del grupo fugitivo, clamando por justicia y castigo para los responsables. Durante las manifestaciones, los familiares reiteraron que los jóvenes no tenían vínculos con el crimen organizado y que su única actividad era la música. Exigieron una investigación a fondo y el acompañamiento de instancias de derechos humanos. Poco después, la Fiscalía de Tamaulipas anunció la detención de 9 personas presuntamente implicadas en el crimen. Entre los detenidos habría integrantes activos del grupo delictivo Los Metros, incluyendo 2 supuestos jefes de célula. Durante los interrogatorios, algunos de los detenidos confesaron su participación en los hechos y habrían revelado detalles sobre cómo fueron emboscados los músicos. Según la versión más sólida, el evento para el que fueron contratados nunca existió, era una trampa. La Fiscalía confirmó que los músicos fueron llevados a la fuerza a un sitio aislado donde los ejecutaron y posteriormente incineraron sus cuerpos para dificultar su identificación. El acto fue premeditado y brutal. A raíz de estos hechos, el caso fue retomado por organismos de derechos humanos y por el Congreso local, donde se exigió mayor protección a los artistas locales y una revisión a fondo de la política de seguridad en Reynosa. La violencia contra músicos no es un hecho aislado en México. En años recientes,
Varios grupos musicales han sido víctimas de amenazas, secuestros o asesinatos por parte del crimen organizado, en zonas donde estos grupos buscan controlar el entretenimiento local. Los integrantes del grupo fugitivo eran conocidos también por mantenerse alejados de temas controvertidos en sus canciones. No interpretaban narcocorridos ni letras que exaltaran a cárteles, lo que fortalece la teoría de que su asesinato fue un error o una represalia ajena a ellos. Al conocerse la noticia, artistas regionales expresaron su dolor y solidaridad a través de redes sociales. Algunos exigieron justicia, otros llamaron a una movilización más amplia del gremio musical para protegerse de los crecientes riesgos en estados conflictivos. En Reynosa se realizaron misas y actos conmemorativos en honor a los músicos. Los templos locales estuvieron llenos durante los rezos, y los músicos callejeros entonaron las canciones más conocidas del grupo fugitivo en plazas públicas como forma de homenaje. También se organizaron conciertos tributo, donde bandas de la región se unieron para rendir homenaje a sus colegas caídos. Parte de lo recaudado fue entregado a las familias para ayudar con los gastos funerarios y legales. Los funerales se realizaron bajo un fuerte operativo de seguridad. La presencia de agentes estatales y federales fue evidente, para evitar cualquier intento de sabotaje o represalia durante las ceremonias. Las redes sociales se inundaron de mensajes de duelo, bajo el hashtag #Justicia para Grupo Fugitivo. Usuarios de todo México compartieron fotos, videos y recuerdos del grupo, convirtiendo el caso en una tendencia nacional. Periodistas locales que cubrían el caso denunciaron amenazas e intimidaciones. Algunos medios se abstuvieron de mencionar detalles sobre los metros, por miedo a represalias. Esto generó un debate sobre la libertad de prensa y el papel de los medios en zonas violentas. La Fiscalía Estatal informó que continuarían las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y dar con otros posibles responsables. Aún así, los familiares temen que el caso se estanque o quede impune, como ha ocurrido con otros crímenes en la región. El caso llegó incluso al Congreso de la Unión, donde diputados federales mencionaron la necesidad de implementar una política nacional de protección para músicos y artistas, especialmente en estados con fuerte presencia criminal. En Reynosa, el temor persiste. Varios grupos musicales han cancelado presentaciones o suspendido actividades, mientras otros han optado por emigrar hacia Monterrey o Texas en busca de seguridad y nuevas oportunidades. El asesinato del grupo fugitivo ha dejado una huella profunda en la cultura local. Sus canciones, ahora escuchadas con nostalgia y tristeza, se han convertido en un símbolo de la violencia que azota a los inocentes en México. El crimen también ha reabierto el debate sobre el control territorial del Cártel del Golfo en Tamaulipas. Diversas facciones continúan operando con impunidad, y su influencia se extiende a sectores sociales, políticos y económicos. Organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado los hechos y solicitado a las autoridades mexicanas una investigación independiente. La ONU y Amnistía Internacional han expresado preocupación por el clima de impunidad en el estado. Los músicos asesinados eran hijos, hermanos y padres. Uno de ellos, Liván Solís, tenía una hija de 3 años, y soñaba con grabar un álbum propio y abrir una academia de música para jóvenes de su colonia. La historia de los 5 jóvenes ha conmovido a miles porque refleja el drama de quienes solo quieren vivir de su talento, pero se enfrentan a un entorno donde la violencia puede destruir sueños con absoluta impunidad. El caso del grupo fugitivo es un llamado urgente a las autoridades para garantizar el derecho a la vida y la seguridad de todos los ciudadanos, especialmente de quienes contribuyen con su arte y cultura a mantener viva la identidad de un país golpeado por el miedo. El dolor de las familias persiste, así como su clamor por justicia. No descansarán hasta que todos los implicados sean castigados y el nombre de sus hijos sea recordado no como víctimas, sino como músicos que murieron haciendo lo que amaban. En los bares y plazas de Reynosa, las canciones del grupo fugitivo siguen sonando. En cada acorde hay un lamento, en cada voz una memoria, y en cada nota, una exigencia, que no se repita. Nunca más. Aunque la Fiscalía de Tamaulipas no ha dado un comunicado final con todos los detalles sobre el móvil, distintas filtraciones y líneas de investigación sugieren que los integrantes del grupo fugitivo fueron asesinados por una combinación de factores ligados al control territorial, la paranoia interna de los cárteles y posibles malentendidos con consecuencias mortales. Las versiones que circulan entre fuentes cercanas al caso señalan que los Metros, una facción del Cártel del Golfo, podrían haber confundido a los músicos con espías o miembros de una célula rival. En Reynosa, las tensiones entre grupos criminales están al límite. Los Metros, junto con otras facciones como los Escorpiones o los Ciclones, mantienen pugnas constantes por el control de rutas, colonias estratégicas y el negocio de extorsión. En ese contexto, cualquier movimiento fuera de lo común puede ser interpretado como una amenaza. Según se ha revelado extraoficialmente,
los músicos fueron citados para un evento en una zona donde opera un grupo rival a los metros, lo que habría despertado sospechas. El hecho de que el grupo musical ingresara a la colonia Riberas del Río, un territorio vigilado celosamente por células criminales, habría sido interpretado como una provocación o como una señal de colaboración con enemigos del cártel. En contextos como estos, incluso sin tener pruebas, los cárteles actúan de forma rápida y brutal. Otra versión que manejan las autoridades es que los músicos fueron obligados a presentarse en una fiesta privada organizada por el crimen organizado, y que durante la misma se negaron a tocar narcocorridos que exaltaban a un líder específico de la organización. Esto, en un ambiente controlado por sicarios, puede ser considerado una ofensa directa o una falta de respeto imperdonable. También se especula que los músicos podrían haber presenciado algo comprometedor durante su llegada al lugar, una reunión criminal, un asesinato o el movimiento de armas o drogas. Si esa versión es cierta, los asesinos habrían actuado por la regla interna del silencio: quien ve, no vive. Existen antecedentes en Tamaulipas y otros estados de que grupos criminales usan a músicos para eventos clandestinos y que cuando algo no encaja con la logística del crimen, deciden eliminarlos. Los fugitivos eran conocidos en la región por su profesionalismo, pero también por mantenerse alejados de los narcocorridos, lo cual, en ciertas zonas, no es solo una elección artística, sino un riesgo. Otro factor que pudo haber influido fue el vehículo en que se transportaban. Según algunos testigos, la camioneta blanca en la que se movían era similar a las que usan algunas células rivales para operar en zonas controladas por los metros. Eso podría haber reforzado la idea equivocada de que eran enemigos infiltrados. El hecho de que los cuerpos fueran calcinados sugiere que los criminales querían no solo eliminar cualquier evidencia, sino enviar un mensaje: aquí mandamos nosotros, y nadie entra sin permiso. El nivel de violencia usado contra los músicos no es proporcional a un simple conflicto, sino a un crimen ejemplarizante dentro de la lógica del narco. El miedo a represalias y el silencio entre los habitantes de la zona complica el esclarecimiento de los hechos. Aunque hay detenidos, se presume que muchos de los ejecutores materiales siguen operando en Reynosa bajo otras identidades o en células móviles. La Fiscalía ha reconocido que parte de la investigación se centra en determinar si la invitación al evento fue parte de una trampa deliberada. No se ha identificado a la persona que los contrató, y es posible que esa fiesta privada no existiera en absoluto. También se está investigando si algún miembro del grupo tenía conflictos personales con integrantes del crimen organizado. Sin embargo, las familias y conocidos descartan esta hipótesis rotundamente, afirmando que todos eran músicos trabajadores, alejados de problemas y enfocados en crecer profesionalmente. La versión del error de identidad es una de las más consistentes. En varias ocasiones, el Cártel del Golfo ha ejecutado a inocentes por malentendidos. En 2021, por ejemplo, asesinaron a varios jóvenes tras confundirlos con halcones enemigos, algo que se reveló demasiado tarde. El nivel de paranoia entre las células delictivas es tan alto que ya no basta con vivir al margen del narco. Cualquier persona puede caer bajo sospecha si cruza una calle equivocada o si lleva un vehículo similar al de un rival. Otro aspecto importante es la estructura desorganizada y fragmentada de los cárteles actuales. Ya no hay un mando central que ordene y supervise, sino células semiautónomas que actúan por su cuenta, tomando decisiones de vida o muerte en cuestión de minutos. A través de las declaraciones de algunos detenidos, se supo que la orden de ejecutar a los músicos fue tomada por un cabecilla local con base en supuestas órdenes superiores, aunque no hay pruebas de que algún líder nacional del cártel estuviera involucrado. Este caso ha reabierto el debate sobre el uso de la música regional como herramienta de poder por parte de los cárteles. En muchas zonas del país, las bandas locales son obligadas a complacer a los criminales, componer corridos a sus jefes o tocar exclusivamente para sus fiestas, bajo amenaza de muerte. Las familias de los fugitivos han dicho que sus hijos estaban empezando a grabar en estudios formales y que tenían sueños de salir del estado para buscar mejores oportunidades. Estaban buscando producir un disco limpio, con temas familiares y sin vínculos al narcotráfico. Para algunos analistas de seguridad, el asesinato del grupo es un reflejo claro del colapso del Estado de Derecho en Reynosa. El crimen organizado actúa como autoridad, regula actividades sociales y controla incluso el arte, usando el miedo como herramienta. Las investigaciones continúan, pero los avances han sido escasos. La complejidad del caso radica en el silencio de la comunidad, el poder de los grupos criminales y la impunidad que permea a todos los niveles de gobierno. El dolor de las familias se ha transformado en activismo. Han creado una red para proteger a músicos locales y han comenzado a documentar casos similares que han ocurrido en años anteriores y que pasaron desapercibidos.
Uno de los objetivos ahora es lograr que se cree una ley fugitivo, una iniciativa legal que garantice la protección de artistas y que obligue a las autoridades a responder de inmediato ante la desaparición de músicos y trabajadores del entretenimiento. Mientras tanto, el nombre del grupo fugitivo ya no solo representa su legado musical, sino una causa que busca justicia y memoria. Sus canciones han sido subidas a plataformas digitales por fans, y sus reproducciones se han multiplicado como símbolo de resistencia cultural. El caso también ha tenido eco en el extranjero. Medios internacionales han cubierto el asesinato y han resaltado cómo el crimen organizado se ha convertido en una amenaza directa a la cultura popular mexicana. Organizaciones civiles han solicitado que se brinde apoyo psicológico a las familias y a la comunidad musical de Reynosa, que ha quedado sumida en un estado de miedo, rabia y parálisis. Los asesinatos del grupo fugitivo son, en última instancia, el retrato trágico de un país donde ser artista puede costar la vida si se pisa el terreno equivocado o se incomoda al grupo equivocado. Y mientras no haya justicia real, el miedo seguirá cantando más fuerte que la música.